Buenas noches, mis hermanos y amigos. Somos seres competitivos, aún desde el vientre de nuestra madre o para concebir nuestra madre, tuvimos que competir. Sí, antes de nacer ya competíamos y somos seres competitivos. Cuando llegamos a conocer al Señor y a la palabra de Dios, hay cosas que deben cambiar radicalmente. Sí, hay unas que llevan proceso, pero hay cosas radicales con las cuales debemos terminar. Por ejemplo, la codicia es una de ellas. Porque una vez que nacemos en Cristo, que somos nacidos de nuevo, una vez que sucede eso, ya nos damos cuenta que nuestra vida debe ser de bendición para los demás. Recordemos que el Señor Jesús redujo su voluntad en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el momento que nacemos en Cristo, nos damos cuenta por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas deben ser de bendición, deben servir de bendición para los demás, no solamente con nuestros familiares, sino al prójimo en general. Nuestras vidas deben mostrar eso, pero no siempre sucede así. Miren, en el capítulo 15 del libro de Lucas nos narra la historia de un hombre hijo de un acaudalado, una persona que al parecer tenía mucho dinero o muchas empresas. Entonces, este acaudalado tenía 2 hijos y uno de ellos dijo: mira, papá, yo aquí he trabajado, yo quiero que me des mi parte de la herencia, porque quiero darme una vuelta por el mundo y disfrutar de él. Quiero disfrutar del mundo, papá. Quiero conocer lo que es el mundo. Quiero conocer todo eso, así que, por favor, dame la parte que me corresponde de la herencia y, por favor, papá. Bueno, el papá le concedió su petición, le dio su dinero y este hijo se fue en realidad, entre comillas, a disfrutar por el mundo con el dinero que había heredado de su padre. No que su padre hubiese muerto, sino que en esas leyes se constituía que podía el hijo pedir la herencia antes de que su padre muera. El padre se la concedió. Bueno, este hijo fue y disfrutó, hasta que se quedó sin nada. Y este hombre, ya sin nada, andaba buscando empleo y no encontró otro empleo que ayudar a criar chanchos. Sí, criando cerdos. Y criando cerdos no le alcanzaba para la comida. Tanto así, fíjense, tanto así, que quería comer de la lavaza o los algarrobos que comían los chanchos. Hasta allá llegó. Tremendo, ¿verdad? De habiendo tenido todo, a comer comida con los chanchos. Bueno, este hombre, todo lo que le pasó, trajo lucidez a su mente. Lucidez. Empezó a pensar realmente con lucidez y a reflexionar. En la casa de mi padre, que hay muchos empleados, ellos comen bien, tienen de todo, y yo aquí comiendo con los chanchos.
y decide volver y decide regresar a la casa de su padre, pero para ponerse bajo él sin pedir ninguna condición, salvo que lo tenga como uno de sus empleados. Pero veamos qué sucede en esta familia. Lucas, capítulo 15. Voy a leer desde el verso 17. Nos dice así la palabra del Señor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned tu anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La alegría de este padre, que estoy seguro que cada día veía por su ventana o por las puertas de su casa si su hijo regresaría algún día. Cada día desde que se fue. No nos dice qué tiempo sucedió, pero pueden haber pasado algunos años entre que su hijo se fue y en cuanto a su regreso. Pero cada día este padre albergaba una esperanza de que su hijo regrese. Y cuando éste regresa, no lo recibe con gritos ni te lo dije, ¿qué te pasó? No. Sale a abrazarlo, sale a besarlo, le dice a sus criados: vístanlo de la mejor manera que hay, ¿no? Maten el becerro, hagamos una comida y hagamos fiesta, porque este hijo ha regresado, era perdido y ahora es hallado. La alegría de este padre. Pero el hermano o el otro hijo reacciona de manera diferente. Él como que se había gozado en que se haya ido su hermano. Había competitividad entre ellos. Y tal vez la razón por la que el otro hermano se quiso ir fue por los muchos roces que tenía con su otro hermano. Muchos roces. Y él decidió irse. Entonces el otro hijo feliz se fue. Toda la herencia después queda para mí. Pensó eso. Pero al regresar y al ver que su padre se gozaba de que su hermano hubiese regresado, este hijo reaccionó de manera diferente. No le dio gozo, no le dio alegría que su hermano regresara. Para nada. Todo lo contrario. Leamos aquí. Del verso 25. Lucas 15, desde el verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar al becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo pródigo. Hermanos en la fe, tantas veces, y me incluyo, nos preguntamos: Señor, ¿por qué a ese hermano o a esa hermana, a ellos que han caído, han hecho cosas que no son buenas y que yo siempre ando en tus mandamientos, a ellos los bendices y a mí no me bendices? Señor, ¿por qué a otros que no son fieles a tu palabra, que no son fieles a tu voluntad, por qué a ellos les va bien? Y yo vivo rogándote, pidiéndote, y a mí no me va bien, Señor. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no, Señor? ¿Por qué yo no? Y preguntamos eso. Sí, los problemas entre hermanos. Mamá, le serviste más a mi hermano. Mamá, la mejor parte es para mi hermano, es para mi hermana. Esas peleas entre familia siempre ha habido y las habrán. Van a haber esos problemas. Pero hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, debemos saber que la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. Y a pesar de que a veces llegamos a creer que nos merecemos más que otros, la voluntad de Dios nos da lo que Él quiere de la mejor manera. No debemos amargarnos ni frustrarnos porque a otros les vaya mejor que a nosotros. No, no debemos caer en eso. Es lamentable, pero hermanos míos, en Cristo hay hermanos que envidian lo de los otros. Y aunque no lo digamos nada al Señor, el Señor sabe y conoce nuestro corazón que nosotros, ¿no?, sentimos una especie de resentimiento con Él. Porque decimos en lo profundo: Dios a mí no me da, y al hermano le da, y a la hermana le da. Dios a mí no me da, y a ellos sí les da. Aunque no se lo digamos a Dios, en lo profundo de nuestros corazones, Dios sí lo sabe. El Señor sí lo sabe, que actuamos de esa manera. Y hermanos en la fe, no es el amor perfecto cuando así actuamos. El amor perfecto no siente envidia ni codicia lo de los demás. Es el amor perfecto del Señor. Y ese amor Cristo nos ha dado. Pero cuando la carne es más alimentada que el espíritu, ay, hermanos, ahí vienen las dificultades. Ahí llegan los problemas. Debemos, hermanos, en la fe, lidiar y pelear contra esos sentimientos de que cuando un hermano o una hermana logra algo en esta vida, cuando un hermano o una hermana llegan a comprarse algo en esta vida, nosotros en el amor de Dios debemos sentirnos contentos con ellos. Muchas veces no es fácil, porque son personas que no han actuado bien en la fe, pero han regresado a Cristo, por hermanos. Han regresado al Señor. Y el Señor les ha concedido. Entonces, más bien, revisemos por qué razón el Señor no me ha dado lo que le estoy pidiendo. Puede ser porque albergamos esos sentimientos egoístas, ¿sí? Esos sentimientos, porque Dios dice: Señor, yo nunca te he hablado de eso. Sí, tú nunca me has hablado de eso, pero yo sé que en lo profundo de tu corazón tú piensas eso, que yo bendigo más a los otros que a ti. Y ese sentimiento justamente es el que impide que yo te bendiga como quiero hacerlo. Eso es lo que el Señor nos dice. Por eso, hermanos míos, acuérdense, lo profundo, profundo, profundo de nuestro corazón, de nuestras almas, los ve Dios. Los ve Dios. Y Él sabe, cuando nosotros miramos con envidia o con codicia, ver que los demás
suben o logran cosas, compran cosas. Y nosotros en el fondo del corazón decimos, ¿por qué Dios no me lo da a mí? ¿Por qué Dios se lo da a ellos? ¿Por qué Dios? La respuesta del hijo mayor, parece que es el hijo mayor que le dice al papá, papá, yo estaba con mis amigos y ni un cabrito me has dado para brindar con ellos. Ni un cabrito. Y a tu hijo que se fue y se perdió con rameras y todo eso, a ese le haces fiesta y le regalas el becerro gordo. Sí, aunque no lo digamos con palabras, Dios sabe que en el fondo lo sentimos. Y hermanos, esa es la razón básica y fundamental por la que el Señor nos bendice. Porque tenemos esos sentimientos de envidia y coraje. ¿Qué es con el Señor? ¿Qué es con el Señor? Y hasta que no aprendamos a superar eso, la bendición de Dios no puede llegar a nosotros, porque ese sentimiento es pecado, y el pecado es ofender a Dios, ofensa al Señor, y mientras no desaparezcamos, ¿no? Todo, porque hay que desaparecer, hermano, eso en nuestro corazón. Pastor, ¿cómo lo hago? Hermanos, renunciando, diciéndole al Señor, reconozco que he sentido eso. Reconozco que siento eso, Señor. Lo reconozco. Ayúdame por el poder del Espíritu Santo a sentir alegría por los bienes de mis demás hermanos, por los bienes de mi familia. Cuando ellos salen adelante, ayúdame, Señor, a no sentir envidia. Reconozco que he sentido eso, pero ya no quiero más, Padre. No quiero sentir más eso. Ayúdame, Señor, a no tener ese sentimiento, a limpiarme de eso. Y les recomiendo, mis hermanos, ¿no? Un versículo que me ha bendecido mucho cuando este caso se presentó en mi vida y tuve que superarlo en el Señor Jesucristo. Y solamente en Él se puede. Hebreos 13:5. Dice el Señor aquí en su palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Fíjense, es una promesa del Señor. Él dice que mantengamos contentos con lo que tenemos ahora. Dice ahora. Hacer énfasis, contentos con lo que tenéis ahora, en este momento. Lo que significa que el Señor quiere darnos más. Pero hermanos, en la fe debemos aprender y en el poder del Señor limpiarnos de ese sentimiento de envidia y de codicia. Que si un hermano es bendecido, una hermana es bendecida, gracias, Señor, por bendecir a ese hermano o a esa hermana, a ese familiar, a ese amigo, a esa amiga, a ese compañero. No sentir codicia ni envidia, ni tratar de reclamarle al Señor. No, hermanos. Mientras no superemos esto, no disfrutaremos de lo que el Señor quiere darnos. Así que tengamos muy en cuenta, y leo nuevamente el versículo del capítulo 13 de Hebreos, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni dejaré. Y si Él lo dijo, bueno, Él no miente, Él lo cumple. Por tanto, mis hermanos, que el Señor nos ayude a limpiarnos de estos sentimientos malos y perversos. Al quien hace daño es a nosotros mismos. Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.